Esta es Enseñanza Semanal de Iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes, con una palabra pertinente, intencional y con contenido para el hombre de la posmodernidad. La enseñanza de hoy es la era digital y su impacto en la familia, bajo la serie Cumbre Internacional de Liderazgo. Con ustedes el maestro Juan Varela. La Cumbre Internacional de Liderazgo fue un evento espectacular, extraordinario. Es un honor para mí presentar la primera conferencia de ese magno evento. Juan Jesús Varela, desde Sevilla, España, nos habló de la era digital y su impacto en la familia. Es un honor para mí presentarles esta magnífica conferencia. Muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según nos escuchen en uno u otro hemisferio. Cuánto me alegra, enormemente me alegra que la Cumbre Internacional de Liderazgo se inaugure con una conferencia que trabaja la familia. Entendemos que la familia es el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. Entendemos que la Iglesia es familia de familias y creo que es un acierto comenzar por la primera institución que Dios crea. Permítanme que les comparta pantallas, aunque veo que no puedo, pues aquí me dice que el anfitrión me inhabilitó la función de compartir pantalla y para hacerlo necesito que se me habilite. Si desde control pueden arreglar eso, quisiera compartirles pantalla para ir explicando. Ahí estamos. Bien, espero que ustedes estén viendo la presentación. Muy bien, ahí estamos. Si pueden ver la era digital y su impacto en la familia. El gran teólogo Karl Barth decía que para preparar una buena predicación, en una mano tenemos que tener la Biblia y en la otra el periódico. Y no iba desencaminado el gran teólogo. Asimismo, John Stott nos hablaba del concepto de la doble escucha. El creyente hoy en día tiene que tener un oído en la sociedad que nos contempla y otro oído en la palabra de Dios, ¿no? Y eso evidentemente tiene mucho que ver con la era digital y con su impacto en la familia. Yo no sé si mi amigo el doctor Raúl Zaldívar y su equipo escogieron la fecha de hoy deliberadamente. Ustedes saben, como es lógico, que hoy se cumple el triste aniversario de las Torres Gemelas, hace ya 20 años. Recuerden que desde que el nuevo milenio es nuevo milenio, las generaciones se cuentan a partir de 20 años. Quiere decir que ahora mismo, 2021, estamos inaugurando la segunda generación del nuevo milenio. Bueno, pues inaugurando la primera generación del nuevo milenio, esta vino, o el siglo XXI, vino inaugurado por un ambiente de incertidumbre y por un espíritu de temor que comenzó con la caída de las Torres Gemelas. De pronto los ejes polarizados de Oriente, de Occidente, dejaron de existir, dando paso a una globalización donde la guerra podía estar en cualquier sitio. Y esto se comprobó en la primera democracia del mundo, que se vio atacada en el centro mismo de su corazón. Ese ambiente de incertidumbre, iniciando la primera generación del siglo XXI, comenzó acrecentándose con todo lo que fue el establecimiento del Estado Islámico, el ISIS, todos los vídeos que uno podía mirar en YouTube, donde había personas que las degollaban en vivo y en directo. Ese mismo ambiente o espíritu de incertidumbre comenzó en Europa hace ya por lo menos 15 años más, con la implantación de la ideología de género como esa doctrina dictatorial que se está implantando de forma transversal en las políticas, en los gobiernos y en la vida civil de la mayoría de los países de Occidente. Y ese ambiente o espíritu de incertidumbre se coronó con la llegada del famoso virus, la COVID-19, con la pandemia global que sumió
al mundo en una economía de posguerra y que nos dejó a todos una sensación de incertidumbre mundial y de fragilidad. Todo esto unido al invierno demográfico que vive Europa, debido a las políticas antifamilia, debido al auge de otras formas de entender el matrimonio y la familia distintas al matrimonio heterosexual, se une a la caída de la cultura judeocristiana, que comenzando en Europa como un castillo de naipes, está desmoronándose en toda la cultura judeocristiana en Occidente. Claro, la primera generación del nuevo milenio sufre lo que los sociólogos dan en llamar una aceleración de vértigo. Y esta aceleración de vértigo en la aldea global digitalizada, en la nueva era digital, nos aboca a una visión cortoplacista de la vida. La visión catedral que dominó hasta hace no mucho tiempo era esa visión donde muchos hombres participaban en la construcción de una catedral que nunca verían terminada ni ellos ni sus hijos. Muchas catedrales en la vieja Europa tardaron más de 500 años en construirse. Esa visión catedral daba un objetivo de largo alcance a muchas personas. Hoy ya no es así. Esa visión ha sido sustituida por una visión cortoplacista, por una mentalidad rápida, automática, hedonista, tremendamente utilitarista, que lamentablemente también se hace mella en el matrimonio, en la familia y en las relaciones en general. Un mundo dominado por el entorno VUCA y por la era digital. El entorno VUCA es un término acuñado por el ejército norteamericano justo cuando en la caída de las Torres Gemelas, ya se venía hablando del término, el ejército americano concluye que vivimos en un entorno, de ahí las iniciales VUCA, en inglés volátil, incierto, complejo y ambiguo, un mundo complicado. La segunda generación del nuevo milenio, año 2021, cierra, amigos y hermanos, la era de la revolución industrial. Aquella que naciera en los albores del siglo XVIII ha cerrado definitivamente sus puertas. Inaugura la era de la aldea global digitalizada, que permite que en distintas partes del mundo y en cuestión de nanosegundos podamos estar disfrutando de estas conferencias, pero que impide y acelera otros procesos evidentemente no tan positivos. Esta aldea global digitalizada y la era digital que la gobierna se caracteriza por el entorno VUCA, ya hemos dicho, un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, se caracteriza por la modernidad líquida. La posmodernidad murió. Allá por los años 80 la posmodernidad va perdiendo fuelle y va ganando fuerza un concepto acuñado por un sociólogo llamado Zygmunt Bauman, fallecido hace un par de años, y él hablaba de la modernidad líquida. Recuerde que un líquido tiene la capacidad de adaptarse a cualquier tipo de recipiente. La modernidad líquida es una situación donde la sociedad ya no tiene una ética normativa que la regule, donde todo vale, donde todo cabe, donde cada uno hace lo que bien le parece, como si de la moderna época de los jueces se tratara. No había rey en Israel, no hay estructuras de autoridad, no hay una baraja normativa a nivel de ética y de moralidad, y aquí cada uno hace lo que bien le parece, ¿no? La modernidad líquida tiene otras raíces dentro de todo lo que tiene que ver el género, pero no tenemos tiempo aquí para desarrollarlo en profundidad. Un etnógrafo francés llamado Arnold van Gennep desarrolla el concepto de espacio liminal, y ustedes están viendo ahí una pintura del famosísimo pintor Edvard Munch, una pintura que resume a la perfección la transición en la que nos encontramos. El espacio liminal se refiere al umbral de transición que nos saca de una era y nos implanta en otra era. Dejamos atrás la revolución industrial, llegamos a la era digital. La segunda generación del nuevo milenio, a partir del año 2021, de este que nos ocupa, está entrando en ese umbral de transición. Y lamentablemente, otra de las características de la aldea global digitalizada
es la devaluación de la democracia. Ustedes saben, demos pueblo y cracia gobierno en griego. Lamentablemente la democracia está siendo sustituida por la oclocracia. Este es un término acuñado por el filósofo Polibio unos cuantos años antes de Cristo. Oclos viene de muchedumbre y cracia de gobierno. Se refiere al gobierno de la muchedumbre, al gobierno de la masa alineada, poco pensante, a los gobiernos populistas que venden por un plato de lentejas los votos engañando al pueblo o dándoles pan y circo para que estén tranquilos. Y lamentablemente estamos asistiendo a ese tipo de gobiernos en nuestro mundo occidental, pero más lamentablemente todavía esa oclocracia ha sido sustituida por la hemocracia. Fíjense, se le cayó la D a democracia. La democracia es el gobierno de las emociones. El gobierno no de las convicciones, sino el gobierno hedonista de lo que me apetece, de lo que siento, de las emociones. Y lamentablemente estamos siendo abocados a este tipo de sociedad o a este tipo de suciedad, como diría Pablo Martínez, el eminente psiquiatra. Otra de las características es la filosofía de la posverdad. El neopaganismo, la dictadura ideológica de género, el auténtico estado policial digital en el que todo Occidente ya se está convirtiendo. Asuntos como la pandemia tan graves aceleraron procesos de control de la población que de pronto hubieran tardado décadas en implantarse, pero el COVID aceleró todos estos procesos y ya hay un auténtico estado policial digital, un auténtico ataque a la familia natural. Bien, documentos a disposición de todos ustedes, esos que un servidor escribió como presidente del Grupo de Trabajo de Familia de la Alianza Evangélica Española. Puede usted descargarlos en el link que le figura ahí, nuestra página web personal, www.ministeriojuanvarela.es, el entorno buca y su impacto en la familia y origen y desarrollo de la ideología de género, fundamentos teológicos del matrimonio y la familia. Usted puede de forma gratuita acceder a mi página web y descargarse esos documentos en formato PDF que abundan sobre todo lo que estamos viendo y todo lo que estamos trabajando. Nuevos modelos, muy entrecomillado, por lo tanto, de la familia en la era digital, en la aldea global digitalizada. Vamos a ver cuáles son esos modelos. En primer lugar, familia y matrimonio bajo un ataque sin precedentes. Claro, la situación de la familia se agrava cuando podemos contemplarla desde la estrategia de acoso y derribo de la ideología de género y de la modernidad líquida. Hablamos aquí de un ataque directo, un ataque frontal a la familia como una institución que debe de ser extirpada de raíz, ¿sí? Como uno de los objetivos principales de los postulados que la ideología de género defiende, como son liberar al ser humano de las limitaciones de la biología. La biología ya no marca el destino, el sexo puede ser elegido, no el sexo, pero sí el género, a capricho de cómo quiera definirlo cada uno. Hay que conseguir la desaparición de la familia tradicional, porque en el lenguaje de los ideólogos de género, la familia es esa estructura obsoleta y patriarcal que mantiene la hegemonía dominante del macho y relega a la mujer al simple papel de reproductora pasiva. Y uso el lenguaje agresivo que ellos utilizan para definir a la mal llamada familia tradicional, que no es tradicional, sino que es familia natural. Y lamentablemente otro de los grandes objetivos, ya lo hemos mencionado, abolir la cultura judeocristiana, su ética y sus valores. El gran periodista, filósofo y escritor Chesterton pronunció una frase profética hace 50 años. Un padre y una madre unidos en matrimonio, tomados de la mano y paseando con sus hijos, van a ser el gesto más revolucionario en este decadente siglo XXI. ¿Qué palabras proféticas de este hombre que también dijo: la familia es la última célula de resistencia contra la actual tiranía? ¿Y qué verdad tenía nuestro buen Chesterton? De manera que históricamente, queridos amigos, la familia se ha fraccionado en tres grandes ramas. Familia extensa o polinuclear.
esto es, sucede bajo la época patriarcal, la familia formada por el clan familiar, que incluía varias generaciones, con el patriarca como cabeza, que dominaba en potestad sobre el resto de la familia, además con el derecho de implantar leyes y de implantar justicia dentro de su propio clan familiar, lo que fue la estructura patriarcal típica de Abraham, de Job y de toda la época de los patriarcas. Luego, más adelante, según iba evolucionando o involucionando, mejor dicho, la civilización, llegaríamos a la familia nuclear, más acorde con nuestros tiempos. Ya empezó a reducirse el número, ya más reducida la primera generación familiar, padre, madre, hijos, abuelos, si acaso. Esto llegó con la revolución sexual, llegó con la cultura de la píldora, con la cultura del divorcio, con la emancipación de la mujer, con la llegada del feminismo radical, que nació con reivindicaciones legítimas de base, todo hay que decirlo, se llamaba feminismo de equidad, pero pronto fue fagocitado por un feminismo de corte hembrista, utilizando las mismas armas que pretendían destruir dentro del machismo histórico, ¿no? Entonces, la familia fue reduciéndose a llegar al concepto de familia nuclear. Evidentemente, también la masificación de las ciudades, el espacio arquitectónico cada vez más reducido, fue limitando, mientras que el Estado comenzó a ir asumiendo competencias que eran más privativas de esa original estructura patriarcal. Ya el Estado empezó a asumir competencias de cierta educación y hoy las está asumiendo hasta inmiscuirse en asuntos de ética y de moral, pretendiendo colonizar ideológicamente a nuestros hijos. Y llegamos aquí a la familia postnuclear. Fíjense que ya no hablamos de un cambio de continente, mayor o menor número de miembros que la componen, sino de un auténtico cambio de contenido, de un atentado a las bases del matrimonio. Aquí se varía la propia concepción del concepto de pareja, abriendo lamentablemente las puertas a otras formas de convivencia distintas a la heterosexualidad. ¿Cuáles son los nuevos modelos familiares? Repito, lo de modelos muy entrecomillado, que podemos ver en nuestra era digital, en la aldea global digitalizada. Hablábamos de la familia nuclear o natural, de ahí hemos partido. Luego empezamos a hablar también de las familias monoparentales, de un solo miembro. En Francia el 30% de los hogares está compuesto de una sola persona, bien por divorcio, bien porque son parejas de hecho pero no de derecho, o bien por soltería elegida y escogida. Familias monoparentales, familias reconstituidas o de segundo tejido social, aquellas que habiendo sufrido un divorcio vuelven a casarse aportando hijos habidos en anteriores relaciones. Hogares unipersonales u hogares single, de solteros, lo hemos dicho, es casi lo mismo que las monoparentales. Familias comunitarias de claro signo anarquista que ocupan edificios públicos en muchísimos lugares y viven de forma comunitaria, ¿no? El modelo de las familias TINC, fíjate qué interesante, que responde a las siglas en inglés de doble ingreso sin hijos. Parejas profesionales ambos que no tienen tiempo para ese engorro de tener hijos. Entonces prefieren pasear al bulldog francés que tener un niño, porque les sale más rentable y les es menos costoso. Familias formadas por parejas de hecho, repito, que no lo son de derecho y no legalizan su situación, pasando por el juzgado o por la vicaría. Familias homoparentales, lamentablemente legalizadas en España desde hace ya muchísimos años y en muchos países de Latinoamérica ya o a punto de legalizarse. 2 hombres o 2 mujeres y además con la posibilidad de la adopción de hijos. Familias genéticas o a la carta, fruto de la manipulación en laboratorio y de la especulación genética. Y luego llegaríamos a aberraciones tales como uniones libres tipo polifamilia, 2, 3, 4 miembros que la componen, objetofilia, hombres que se casan con su vehículo, hombres que se casan con su cafetera, y esto es verdad, no estoy diciendo hombres que se casan. Hay una señora que en Francia se casó con una estación de tren, ustedes se dan cuenta. Y llegamos también a las uniones de zoofilia igualitaria, hombres que se casan con animales. Ustedes se dan cuenta de las aberraciones de las que estamos hablando cuando nos desviamos del concepto natural de lo que implica familia. Cuando los diques se rompen, amados, las aguas se desparraman sin
control. Esa es la realidad. 3 premisas inviolables sobre el matrimonio como institución creacional. El matrimonio es, en su condición, composición y duración, un pacto heterosexual, monogámico y permanente. En su condición, porque la idea de pacto no es un contrato que regula los derechos de las partes y es condicional. No, es una auténtica alianza. Es un pacto, es una alianza de compromiso que vincula a ambos miembros de la pareja, basado, además, en principios de lealtad, en principios de fidelidad y en principios de entrega. Y evidentemente, sobre la heterosexualidad, la palabra es clara desde el principio, no voy a abundar aquí, varón y hembra los hizo y no hay más. Y en su duración, claro, porque la vocación de exclusividad que tiene el matrimonio significa e implica un compromiso de permanencia hasta el final. Cuando un hombre se casa con su esposa y lo hace siendo consciente de la nueva institución que va a crear, lo hace para toda la vida y hasta que la muerte los separe. Ese es el concepto. Naturaleza del matrimonio. Claro, fíjense que el matrimonio pertenece al orden de la creación. En el orden de la creación, es decir, Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, lo que en teología se llama el estado de gracia, fíjense que Génesis 3 inaugura el estado de desgracia. En el estado de gracia, Génesis 1 y Génesis 2, Dios funda algunas cosas. Entre ellas, funda el día de reposo para apartar un día específicamente para el Señor, y con él se asegura la supervivencia de la Iglesia y de la adoración debida a su persona, y luego Dios instituye, troncal y fundacionalmente hablando, la institución del matrimonio para literalmente preservar la humanidad. Esta institución, la del matrimonio, fíjense que es una institución fundacional que nace en el estado de gracia. ¿Qué quiere decir el estado de gracia? Bueno, el estado de gracia no es un asunto cultural. La cultura comienza coincidiendo con el pecado en Génesis 3, cuando los descendientes de Caín fundan la primera ciudad y la primera civilización de la historia que empieza su andadura. Ahí comienza la cultura a desarrollarse. Lo cultural, amados, es adaptativo. La cultura tiene que adaptarse con los tiempos, a las formas, a las costumbres, va cambiando. Todo lo cultural es adaptativo, pero recuerde que el matrimonio nace en el estado de gracia, no nace en un asunto cultural, que sería adaptativo, nace en el espacio creacional que no es normativo, que no es adaptativo, sino que es normativo. Todo lo que nace en el contexto de la creación bajo el estado de gracia es normativo y por lo tanto el matrimonio, aún en la era digital, aún desde la revolución industrial y aún en el paleolítico, siempre fue una institución creacional y por tanto normativa para toda época. Amados, la familia en la era digital es una institución de orden público. La familia natural, formada por hombre, mujer e hijos, es el modelo mayoritario abrumadoramente en cualquier civilización de la historia y el único modelo de convivencia capaz de garantizar la supervivencia de las civilizaciones. Es nada más y nada menos que una institución con la categoría de orden público, porque es la única institución con la potencialidad de generar vida y, por lo tanto, la única institución capaz de garantizar la supervivencia de las civilizaciones. Por eso no estamos de acuerdo con otras uniones tipo uniones homosexuales que nunca pueden ser consideradas de orden público. Lo pueden o pueden ser consideradas de orden privado, pero no de orden público. Primero, porque no tienen la potencialidad de generar vida. Y segundo, porque una pareja homosexual jamás podrá educar con el equilibrio armónico y adecuado que todo niño necesita, recibiendo pautas educativas de un hombre y de una mujer bajo la heterosexualidad. Por eso, amados, en la era digital,
caracterizada por la cultura de la inmediatez, caracterizada por una civilización que va muy a prisa, caracterizada por vivir en un entorno y en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Tú y yo, como creyentes, como iglesias, en nuestra misión tenemos una labor fundamental que llevar a cabo. Y esa labor fundamental en lo que atañe a la familia implica que en nuestro núcleo familiar tenemos que dar la talla, porque el primer banco de pruebas de la autenticidad de nuestro cristianismo es la familia. Todo lo que en la iglesia se predica, todo lo que en la iglesia se ora, todo lo que en la iglesia se canta, tiene su primera aplicación no en la iglesia, sino en el primer entorno natural de convivencia que Dios ideó para el ser humano y que se constituye en la familia. Por eso, queridos amigos, las bases de la familia están descritas en la Biblia. Los valores de la familia emanan de la misma pluma de Dios y, por lo tanto, la Biblia, amados, no es un libro antiguo. La Biblia no es un libro moderno. La Biblia es un libro eterno y, por lo tanto, contiene principios normativos para todos los tiempos. Las bases en la Biblia contenidas y, por lo tanto, las bases del matrimonio son normativas y no adaptativas. No pueden ser cambiadas, falseadas, tergiversadas o ampliadas a tenor de políticas y filosofías de turno. Finalizo esta primera conferencia con las propias palabras de la Biblia. En un mundo incierto, volátil, complejo y ambiguo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén, Maranata, que Dios les bendiga. Si quieres tener acceso gratuito a todas nuestras series, trailers, videos promocionales y otros materiales, te invitamos a que te hagas miembro de iglesia.edu. Puedes hacerlo a través de las redes sociales o escribiéndonos a iglesia@universidadparalíderes.com. Podrás usar todo este material en tu iglesia o ministerio y participar de las reuniones trimestrales de pastores y líderes. Enseñanza semanal de iglesia.edu. Nuestra próxima enseñanza será Liderazgo resiliente. Hay muchos líderes, pero lo que hoy se requiere como nunca son líderes entendidos y sabios. Y el resultado de esta mezcla divina de entendimiento y sabiduría produce estabilidad. Déjenme decirles que entre más credibilidad tenemos y poseemos, más la gente pondrá en ti su confianza como líder y las consecuencias van a ser influir positivamente en la vida de otros. Pero ¿sabes qué? El compromiso es la clave. Para cada persona el compromiso va a ayudarnos a mantenernos en tiempos de crisis. Te invitamos a que ingreses al portal de Universidad para Líderes y visites la tienda UPL y compra uno de nuestros libros o un kit de estudios de cualquiera de los diplomados. También tienes la opción de matricularte en los programas de conocimiento eclesial o, si prefieres, puedes patrocinar a uno de nuestros alumnos en África. Esta ha sido Enseñanza Semanal de iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes. Te invitamos a que compartas con tus amigos esta enseñanza. Te esperamos por este mismo medio y a esta misma hora.